Un gran saludo a todos. Como ya les había indicado el día de ayer, vamos a hacer un pequeño video respecto a lo que es la cita de fuentes secundarias. El mismo se encuentra en la página 29 del libro físico que van a adquirir todos ustedes. Entonces, como ejemplo, ¿no? Estamos revisando el libro del señor, solamente es ejemplo, ¿sí? Aclaro. Suponemos que estamos revisando el libro del señor Peirumani, ¿sí? Estamos revisando este libro es de 2018 y en la página 45, ¿ya? Estamos revisando y resulta que de esta página nosotros queremos citar a nuestro trabajo, ¿correcto? Pero además en este texto resulta que de aquí hasta aquí es una cita, ¿sí? ¿Qué lo hace el señor Pairumani a Arias, ¿sí? Lo hace una cita, ¿sí? Entonces yo quiero citar esta parte, ¿no? Todo lo que está citado. Entonces yo no puedo copiar y dar crédito al señor Pairumani porque esta cita no corresponde a él, sino él está citando a este otro autor, ¿correcto? Entonces para ganar tiempo yo voy a copiar y lo voy a poner en mi trabajo, ¿sí? Entonces estoy poniendo, se denomina turista, esto ya lo estoy introduciendo porque ya es mi trabajo, ¿sí? Si yo pusiera, por ejemplo, turista es, entonces tendría que poner aquí otra cita que correspondería a este señor, ¿no ve? Entonces, en todo caso, yo estoy introduciendo con mis propias palabras. Entonces, estoy diciendo, se denomina turista a toda persona, ¿sí? Entonces, como se habrán dado cuenta, es la copia exacta de esta cita que lo hace el señor Pairumani. Por tanto, esta cita tengo que darle también crédito a esta persona, en este caso, Arias, Doris Arias, 2001, página 37. Pero si yo lo pongo de esta forma, esto pareciera que yo estoy consultando este libro. Y no es así, solamente estoy consultando este libro. Por tanto, aquí se agrega, lo van a poner, citado, aquí después del número de página ponen citado en, colocan Pairumani, coma, es el año 2018, coma, el número de página, en este caso es 45, ¿sí? Así es como se hace una cita secundaria, de fuente secundaria, ¿ya? Eso es lo que quise aclarar el día de ayer, ¿listo? Ahora hay otra forma también cuando se resalta al autor, ¿no? Entonces, cuando se resalta al autor, se saca fuera del paréntesis, en este caso a Arias, ¿no? Y eso lo van a poder ver, como les decía, en la página 29 del libro físico que tienen todos, ¿sí? Entonces espero haya aclarado esta duda y este video les pueda servir para poder comprender mejor. ¿Listo? Entonces nos vemos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.